Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Gina en Ciencia. Mi nombre es Diana Jaure, soy kinesióloga y acupunturista integrativa y también docente de medicina tradicional china. Y mi nombre es Nicole Sáez, tecnóloga médica, acupunturista especializada en la mujer y también docente de medicina china. Hoy tenemos un capítulo especial, tenemos una invitada muy poderosa y maravillosa, es Evelyn, quien es kinesióloga integrativa, profesora de yoga especialista en la ciclicidad de la mujer. Además, es creadora del método Kine Yoga para pacientes con secuelas neurológicas, ¿sí? Y además, terapeuta integral enfocada en la ciencia, neurociencia energética en la salud. Así que una invitada muy especial, muy poderosa. Evelyn, cuéntanos un poquito más de ti. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Y siempre digo que la kinesiología integrativa no llegó a mí por casualidad. La estaba buscando ya que de manera personal estaba en una búsqueda de equilibrar y regular mi salud. Y en este viaje de cómo llegué al yoga, netamente fue porque yo cursaba una desregulación de mi ciclo. Tenía dolores, tenía dismenorrea y en esa búsqueda siempre quise irme por un camino más alternativo o más natural. Siempre me defino como un alma en este planeta Tierra que quiere dejar semillas de cómo regular la salud de manera simple y cercana. Ese es mi sello, es lo que me mueve, es mi propósito. Y el yoga marcó un antes y un después en mi vida. Y eso es lo que quiero conversar con ustedes el día de hoy, puntualmente cómo el yoga en la salud de la mujer puede ser una contribución a que nos entendamos y nos conectemos más. Qué maravilloso. Y en base a eso, por eso, muchas veces en todo lo que hemos estado hablando sobre el ciclo, menstruación, fase lútea, ovulación, folicular, hay tanta información que nos dice, ok, en algunas fases tienes que levantar peso, en otras fases tienes que descansar, en otras fases puedes hacer más cosas o menos cosas. De repente toda esa información nos hace que nos confundamos un poco y como sabemos que te encanta el movimiento, el yoga y todo eso lo trabajas, digamos, para ti como persona, como acabas de contar, pero también con tus pacientes. Entonces, por eso te quisimos invitar para que nos cuentes cómo ha sido para ti este proceso de acompañar a mujeres gracias al yoga en distintas patologías o con orientación a tus pacientes. Creo que lo clave ha sido, como les decía anteriormente, que yo cursaba una alteración en mi ciclo. Tenía ciclos muy dolorosos, no funcionaban con el medicamento alopático tradicional y yo desde pequeña siempre fui curiosa con el mundo de la homeopatía, de las plantas, de las energías, mi propia crianza en el campo con mis abuelos. Entonces yo sabía que podía existir otro camino y llegó un momento en que dije, una visita a un eriólogo me mostró algo más allá de la parte física y dije, hay algo más. Y en este proceso empecé a estudiar ginecología natural para dejar las pastillas, después estudiar el ciclo menstrual y finalmente ya empecé a sentir cambios, dejé las pastillas y tomé una especialización en yoga terapia para la mujer. Pero fue por un tema personal. Fue para yo regular mi salud, porque entendía que no bastaba con el medicamento analgésico, que yo hacía cambios, pero había algo más profundo. Y debo admitir que desde ese proceso de estudiar yoga terapia para la mujer, mi ciclo empezó a cambiar. Bajó el dolor, pude entender mi comportamiento, pude entender cómo regular ciertas cosas y empecé a unir lo que yo sabía de la quina integrativa. Y dije, esto hay que llevarlo a más mujeres, porque uno tiene amigas, ¿cierto? Sí. Tiene consultantes que tienen los mismos síntomas y dije, tengo que expandir esto. Y así partió mi trabajo de llevar la yoga terapia a equilibrar la salud de la mujer. Buenísimo. Maravilloso. Y es súper importante lo que dices porque desde la experiencia propia de los beneficios que genera para ti, por ejemplo, hacer yoga o conocer más tu ciclo. Acá ya hemos estado hablando un poco de eso en los capítulos anteriores, en el ciclo menstrual, en la menarquia, en endometriosis, en la dismenorrea también, que si no lo has visto puedes ir a verlo. ¿Cómo es que hacerte consciente de lo que está pasando, entender lo que está pasando en tu cuerpo, desde la parte quizás más fisiológica, pero también más emocional, de por qué me está generando este dolor en tal fase, o por qué mi menstruación está de esta manera, y todo eso agrupado a
esa conciencia, escribir, como en algún momento dijimos, los ejercicios, la medicina china, la alimentación, que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, cómo eso te genera un efecto como de autosanación de alguna u otra manera. Siempre estamos buscando en el otro el remedio, que la otra persona te ayude a curar. Entonces encuentro que es muy valioso lo que tú hiciste de decir, ok, me está pasando esto, tengo que hacer un cambio, tengo que buscar herramientas para poder ahí reparar, y qué mejor que también con toda tu experiencia desde la kinesiología poder, digamos, ayudar también a las personas, a las mujeres. Totalmente. Y ahí creo que hay algo como interesante que a ustedes igual les debe haber pasado, de redescubrir este concepto que las mujeres somos cíclicas y somos lunares. Somos las únicas animales, las mujeres, que tenemos un ciclo lunar, pues los hombres y el resto de los animales tienen un ciclo solar. Pero también hay un alcance que las mujeres somos solares hasta antes de nuestra menarquia, y desde la menarquia, como ustedes lo hablaron súper bien en ese capítulo, ocurre todo un cambio en nuestro ciclo hormonal, ya nos hace ser lunares, nos hace conectarnos con un ciclo que se va repitiendo, y de eso es lo que hoy queremos conversar, de cómo este ciclo lunar en base al cambio hormonal también puede ser una posibilidad de conectar con tu cuerpo, con tus emociones, con tu energía y con tu mente para sacarle mayor partido. Me encanta, y en relación a eso, y a todo lo que ya hemos hablado sobre las fases, me gustaría preguntarte ¿cómo podríamos nosotras saber, según cada fase de nuestro ciclo, qué hacer? Entonces ahora nos vamos a ir metiendo para que ustedes sepan en estas 4 fases, que muchas veces conocemos que son 2, ¿verdad? Así como, ¿estamos menstruando o no estamos menstruando? Sí, como, y en verdad ya saben ustedes, que ha sido Matea y ha visto todos estos capítulos, que en verdad son 4 fases. Entonces Eve nos va a meter en este mundo para que vayamos conociendo qué pasa en cada fase a nivel fisiológico, hormonal, energético, y qué cositas podríamos hacer para ayudarnos en eso. ¿Saben qué me gusta eso? No sé si les pasa a ustedes, porque cuando las mujeres preguntan y no tienen conocimiento del tema, siento que es re simple decirle primera fase, ¿cierto? Hasta que ovulas, y segunda fase hasta que ovulas. Creo que en alguien que está recién introduciéndose a la ciclicidad consigo misma, me parece valioso usar ese concepto. Y ya cuando son más aplicadas, han visto capítulos del podcast o se están atendiendo con un profesional integrativo, uno ya va más educando en que somos 4 mujeres durante un ciclo, porque tenemos cambios hormonales, y así como la luna tiene fases, nosotras también tenemos fases que no tienen por qué ser un problema. Al revés, a mí esto fue como uno de los aspectos que yo diría me transformó. Yo era de esas mujeres que se quejaba de su ciclo porque era doloroso, ¿me entiendes? Entonces no me gustaba el sangrado porque era doloroso, pero cuando hice este viaje y descubrí que era doloroso porque pasaban cosas en mi mundo emocional, mental, energético, nutritivo, de descanso, de no escucharme, y que con el yoga yo podía hacer cambios, dije, oh, ya no es doloroso y es valioso. Y hoy en día es tan valioso, y no sé si a ustedes les pasa, que yo organizo mi agenda en base a mi ciclo menstrual. Como hobby yo practico trekking. Entonces yo programo mis trekking en mi fase folicular, porque sé que es ahí donde voy a conversar más adelante, es donde tengo energía, aguante, puedo someterme al estrés de cargar 17 kilos en la espalda, ¿me entiendes? Y en mi fase lútea, cuando estoy con la progesterona full, como lo hablaban ustedes en el capítulo de menstruación, porque yo me he visto los capítulos de Me encanta. como hablaban en el capítulo de la menstruación, donde está la progesterona se conoce como la hormona de la sabiduría, no sé si lo conocen. Y a mí me encanta en esa etapa sacar mi arquetipo de bruja y leer la carta natal, porque canalizo mejor, entonces agendo ahí cartas natales. Entonces es súper bonito también cuando empiezas a hacer un viaje más profundo y sabes que tu ciclo te sirve para tu vida personal, tu vida con tu pareja, y también para tu vida laboral. Sí, eso encuentro que es hermoso. Es más, la progesterona en el campo integrativo ya se conoce que ella no es una hormona que te va a provocar malestar. Es más, desde el ámbito integrativo es la hormona del amor, es la hormona como de la relajación. Por lo tanto, lo más normal que antes de que una menstrue es que andes como in love, así como todo más. Y uno dice como, oh, estoy baja de energía. Quizás porque estás como más interiorizada y te estás tratando de escuchar.
Entonces, cuando se lleva desde un ámbito más saludable, también podemos integrar las hormonas como realmente deberían hacernos sentir. Y si algo malo pasa en esa lutea o en esa premenstrual es porque hay más cosas sucediendo dentro de nosotras. Totalmente. Y que ahora ese mismo ejercicio que nos vas a ir como expandiendo para que tengamos más certeza qué hacer en cada ciclo, nos vaya también como consolidando de que nuestro cuerpo tiene esta capacidad curativa en base a sostener todos los tipos de cuerpo que hay adentro que decías, ¿cachai? Sí. Como el químico de las hormonas, el eléctrico del sistema nervioso, ¿cierto? Y de la estructura en sí también. Y qué valioso es lo que estás diciendo, porque para entender que somos 4 mujeres en un ciclo que va de 28 a más 5 días o menos 5 días, tenemos que entender que somos 4 mujeres porque tenemos cambios hormonales. Y esos cambios hormonales que son parte de este ciclo reproductivo o sexual, donde la menstruación es una partecita de ese ciclo, ocurren cosas a nivel hormonal, a nivel ovárico, ocurren cosas a nivel de nuestro útero, pero también ocurren cosas a nivel acá, del jefe de la orquesta, le digo yo. Sí, de hecho, igual le decimos así. ¿Verdad? Sí, Me encanta. el jefe de la orquesta y es increíble como tú dices, no solo todo está concentrado acá y como siempre es una frase que ya tenemos así como icónica acá, como que en verdad todo lo que pasa a nivel de útero es la punta del iceberg. La medicina china también habla de cómo el hígado genera un impacto, cómo el vaso genera un impacto, cómo el riñón genera un impacto, el cerebro, las hormonas. O sea, al final es todo un conjunto de cosas que nos pueden hasta incluso determinar cómo va a ser nuestro ciclo. Y me imagino, como tú decías, o sea, muchas mujeres se acercan a una terapia, a la medicina china, a la fitoterapia, al yoga, porque están pasando por una afectación, ¿ya? Y yo me imagino que muchas de las personas que también nos ven es porque hay alguna cosita que quieren ir reparando. Tenemos capítulos de endometriosis, del dolor menstrual, que estamos entregando herramientas. Entonces, en verdad me siento muy feliz porque ahora de la teoría nos vamos a ir un poco más a la práctica, más al cuerpo, que es muy importante. Como la medicina china en ese sentido, es donde ustedes son expertas, sí le da esta mirada integral a que el sangrado es una parte de todo lo que ocurrió, no solo 28 días antes, sino que 28 días atrás, o sea, hace 2 meses ya se empezó a gestar tu ciclo de ahora. Sí. Y no solo eso, sino como ya en la vida intrauterina, y ahí ya nos vamos como a otro más tema profundo, sí. más profundo, donde se formaron nuestros ovocitos. Entonces, es súper interesante que como mujeres esta información se empiece a divulgar más para que nos empoderemos y para que no odiemos a las hormonas. Yo tengo un eslogan que dice, las únicas influencers son las hormonas. No hay otras, tanto para hombres como para mujeres, pero en las mujeres se nos nota más, ¿ya? Y hoy día nuestro objetivo es que entendamos estas hormonas y aprendamos cómo usarlas para movernos. Para mover. Y en base a eso entonces vamos a ir como dividiendo para que ustedes vayan entendiendo, vamos a ir por estas distintas, estas 4 fases, vamos a ir viendo qué sucede y qué podemos hacer también para potenciar y generar que ese momento de tu ciclo sea mucho más amoroso y armonioso y que puedan generar un impacto en tu salud general. Exacto. Partimos con la menstruación, siempre es la primera. Entonces vamos a hablar de las 4 fases. Primero está la menstrual, luego va la folicular, ¿cierto? Posteriormente la fase de ovulación y luego la lútea o premenstrual. Y aquí todo vuelve a empezar. Entonces vamos a empezar por el principio, en donde se van cerrando algunos ciclos en la menstruación para dar paso a otros nuevos, ¿cierto? Vamos. ¿Qué nos dice la menstruación? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa en este ciclo? Me encanta ese concepto que usas de principio porque la luna nueva es eso, ¿cierto? Como no se ve, la luna nueva es la luna negra, todo está oscuro y es un poco lo que ocurre en la menstruación. Está habiendo una expulsión de un tejido que el cuerpo ya no necesita, pero al mismo tiempo están ocurriendo cositas orgánicas comandadas desde acá el eje hipotálamo hipófisis para que ya se empiecen a producir otras hormonas. Y claramente en este momento donde la energía vital está baja, el cuerpo naturalmente quiere moverse más lento, quiere moverse a veces menos. ¿Por qué? Porque está ocupando toda su energía en el proceso de eliminar, ¿ya? Eliminar lo que ya no es, lo que no es necesario. Desde la mirada del yoga, en esta etapa tenemos 2 acciones que hacer. Primero, escuchar al cuerpo, que probablemente no se quiere mover,
¿ya? Quiere estar más en la cama, quiere estar calentito. Y segundo, facilitar el proceso de expulsión, que naturalmente es a favor del centro de gravedad, ¿ok? Que lamentablemente se ve entorpecido porque la mayoría de las mujeres tienen trabajos sedentarios hoy en día. Sí, Entonces están sentados, entonces no le ayudamos al cuerpo a hacer esa bajada de lo que nos sirve y se empieza a estancar la sangre. Y ustedes mejor que yo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la sangre se estanca en medicina china? Genera signos, síntomas como dolor. Como dolor. Entonces creo que esos dos conceptos son claves en esta etapa. Escuchar al cuerpo, a bajar el ritmo, ¿ya? A bajar el ritmo, a simplemente estar. Entonces en el yoga la invitación sería sostener una postura restaurativa. ¿Qué quiere decir restaurativa? Utiliza un elemento, un almohadón, una silla, un bolster, mantitas, bloques, lo que tenga para sostener mi cuerpo y hacerla más amorosa, ¿ya? Y así yo pueda estar más tiempo en esa posición. Hay una posición muy conocida que es la postura del niño, que la vamos a mostrar más adelante. Entonces la postura del niño, una postura que calma nuestro sistema nervioso, y si la hacemos con algún elemento vamos a ayudar que todavía ese sistema nervioso se calme más. Creo que es interesante mencionar, como vamos a hablar de todas las fases, que en yoga hay una línea que es de activación, ¿ya? Más vinyasa, más flow, y hay otra que es de restauración. Y como hemos dicho que tenemos 4 etapas, en esta etapa menstrual necesitamos irnos a la línea de restauración. Usar elementos, sostener la postura más tiempo para que empiecen a ocurrir cosas en nuestro cuerpo. Cuando se ha estudiado fisiológicamente que cuando sostienes posiciones claves con puntos de apoyos, empiezas a segregar sustancias químicas como hormonas y neurotransmisores que necesitamos en ese momento. O sea, necesitamos bajar las prostaglandinas que están haciendo lo suyo y que te tienen inflamada, que hacen que el útero pase de estar pequeño a estar grande. Eso desplaza el centro de gravedad y lo voy a hablar más adelante. Entonces necesitamos hacer distintas acciones para que nuestro cuerpo pueda vaciar y al mismo tiempo pueda escuchar esa calma que lamentablemente en este estilo de vida a veces se hace un poquito difícil. No es tan fácil y es justo importante lo que dices, porque estamos en un ritmo de vida en donde tenemos que trabajar, o sea, el día menstrual, o sea, los días menstrual, o sea, tienes que ir a trabajar, no se nota, digamos, porque uno tiene que estar haciendo cosas. Entonces, poder acompañar con estas pequeñas, como detenerte en tu casa, no sé, llegar en la noche y hacer una postura restaurativa en los días de menstruación, con todos estos efectos que tú cuentas, o sea, sí o sí va a tener un efecto muy poderoso. Y si se fijan, son prácticas muy sencillas. Uno a veces piensa que para repararse, para sanar, necesita unas cosas así, pero demasiado cambios así estrictos. A veces sí, pero en otras ocasiones no. Tan solo de generar ese efecto de poder estar en tu casita, apoyada en una almohadita, con una mantita, te va a ayudar. Menos es más. Y también hay otro concepto interesante para quienes a lo mejor no practican yoga, no están en la línea, que el yoga lo asocian a movimiento, a asana. Y el yoga no es solo eso. También yoga es una meditación, es cantar un mantra, es hacer un mudra, ¿ya? Entonces, también en la fase menstrual, un tipo de yoga podría ser yoga nidra, que es el yoga de la relajación, donde escuchas un audio que va dirigiendo la relajación de tu cuerpo, o simplemente una meditación sentada en soporte. ¿Por qué en soporte y no en el piso? Porque el cuerpo necesita calorcito en ese momento, necesita calidez. Ya es interesante usar un cojín, una mantita, sentarte en altura para que tu pelvis, que tiende ya a estar desalineada porque el útero desplazó tu centro de gravedad, esté un poquito más alineada, y eso permita que simplemente respires y se vaya activando tu nervio vago y calmando tu sistema nervioso. Maravilloso. ¿Alguna otra postura? ¿Me dijiste la postura de él? Te dije la postura del niño. Meditación, ya también es otra opción, niño dormido, y una de mis favoritas que no solamente es para esta etapa es Supta Baddha Konasana, que es una postura que consiste en estar acostada con soporte en la espalda y con soporte en las piernas y abrir las caderas. Y tal como decíamos, en esta etapa le tenemos que ayudar al cuerpo a bajar
el fluido, pero también abrir la cadera, porque desde la fisiología, como se empiezan a activar las prostaglandinas, pasan cositas ahí en los ligamentos, la progesterona hace que el tejido del ligamento sea mucho más elástico, ¿ya? Entonces en esta etapa el tejido está más elástico, puedo obtener más elongación, pero por el dolor que hay, y hay una tendencia a contraer. Entonces la cadera se cierra, se activa el psoas, lo que no colabora el vaciado. Entonces si hacemos cualquier postura restaurativa que me permita abrir caderas sostenidas, estoy ayudando a estos tejidos y ligamentos que se tienden a contraer. Muy interesante. Es más, hablando del psoas, hay muchas mujeres que presentan un dolor específico asociado a la parte premenstrual, así a próximas de que llegue el periodo viene un dolor, entonces esa misma postura también puede relajar. Totalmente. Como la curvatura lumbar, ahí ya la vamos Sí, es que hay una conexión directa, de hecho, me voy a adelantar, que es en la fase premenstrual, hay un ligamento que es el ligamento sacrouterino, puntualmente, y ese ligamento que conecta el útero con el sacro, con el huesito que está en tu espalda baja, ese ligamento se empieza a cortar, ¿ya? Genera tensión. Y el psoas, que es un músculo que está en nuestra cadera, por adelante en la ingle, se empieza a tensar por el acortamiento del ligamento sacrouterino. Y eso, como dices acá, va a empezar a generar toda una contracción y genera el lumbago, el dolor lumbar durante el sangrado. A la menstruación. Asociado a la menstruación. Y que mucha gente le pasa. Mucha gente le pasa. Es como típico, menstruación, guaterito, lumbar, y por eso para aliviar. cuando te da el cólico, también se te tensa la zona lumbar porque el psoas se origina en esa zona. Sus inserciones van por dentro y parten ahí en la zona lumbosacra, van hacia adelante. Entonces, está todo conectado. Y ahí creo que es algo de las cosas más interesantes que me pasó a mí, es como entender esta conexión de los ligamentos con la tensión interna que hay de todas las estructuras que están dentro de la pelvis. Entonces, ¿qué es lo valioso del yoga? Que te permite ir haciendo espacio, ¿cierto? Desde las caderas, desde la espalda, e ir liberando esa tensión que se crea, como aquí en el cuenco, todo dentro de la pelvis, necesitamos liberar esa tensión para que el flujo salga. Y en relación a eso, también es importante destacar que en general nosotras las mujeres tenemos mucha rigidez en las caderas. Uno no se da cuenta y está con los glúteos apretados. Uno está y flexibilidad. O con las piernas apretadas. O cruzadas, porque cruzadas. socialmente no se deben estar con las piernas abiertas las mujeres también. Exactamente, entonces todo eso genera además, o sea, es una cosa como anatómica ya, porque puede Total. ser algo interno, pero también estructural. Y hay otro tema interesante que pasaba, no sé, recuerdo a mis abuelas o las ancestras que iban al baño y se agachaban más, ¿entiendes? Se agachaban más, que eso es una postura de yoga. Y hoy en día nosotros nos agachamos, no abrimos las caderas. Antes para ir a un baño seco, tú te agachabas. Sí. Hoy en día, ¿no? Los baños chinos siguen siendo así hasta el día de hoy. Sí. Yo les cuento, este año yo fui a China a principio de año y bueno, a mí en lo personal yo amo esos baños. Me encanta porque favorece. Es que favorece todo, o sea, hasta el pipí es como que sale solo. O sea, siempre debería salir solo, pero la verdad es que es una postura muy, muy positiva, como muy, muy natural y según yo, bastante higiénica también. Sí. Más que los baños WC normales de acá de Occidente. Es que son naturales porque también se condice con la forma que parían antes. Sí, exactamente. Ya, de manera natural, o sea, lo natural era en relación a la gravedad. Sí. Por relación a la gravedad. Sí. Bueno, y como nos hemos desalineado de eso, nos hemos alejado, hemos tenido como que volver a esto y el yoga con su mirada milenaria nos permite como ir retornando a estos movimientos que en nuestro día a día no están, porque no andamos por la vida así. No. Súper, entonces para cerrar esta primera fase de menstruación, entonces vamos a ir poniendo ahora las imágenes de las ciertas posturas que ustedes pueden ir haciendo en casa para ir acompañando esta parte de su ciclo. Exacto. ¿Ya? ¿Algo más que cerrar aquí en menstruación? Creo que lo hemos dicho todo. Sí. No sé si todo, pero lo esencial. Sí, lo esencial, lo que queríamos compartir. Muy bien, gracias Eve por esa primera parte. Entonces, continuamos a la siguiente fase, fase folicular. Entonces, la siguiente fase, folicular, cuando ya
se ha terminado ese periodo menstrual, acá tenemos el objetivo de nutrir nuestra esencia porque también se nutren otras cosas. Nuestra calidad de energía es súper distinta en la folicular. Anteriormente, en la menstruación tenemos que estar más hibernando en el sentido de como interiorizadas hacia nosotras mismas, y ahora en la folicular hay un poquito más de chance de energía, de hacer más cosas, nos vamos como expandiendo, como estirando, ¿cierto? Y esta folicular, ¿qué nos dice? Que está asociada a la luna creciente. Totalmente, me encanta. Es como el arquetipo de la doncella, la niña juguetona. La niña juguetona. Entonces este es un buen momento donde los estrógenos van subiendo, ¿cierto? Lo que nos permite querer ir a movernos de manera más fluida. Pero ¿saben que hay algo súper interesante antes de movernos? Y que quiero que por favor todas lo entiendan, que es volver al centro. Porque en la menstruación, como les hablé, el útero desplaza el centro de gravedad. Nuestro centro de gravedad está en la pelvis. Si esta es nuestra pelvis, nuestro centro de gravedad en las mujeres está adentro, en L2 más o menos. Y a raíz del tamaño, de incremento del tamaño del útero, su centro de gravedad se desplaza. Y emocionalmente y mentalmente nosotras perdemos un poco nuestro centro. Por eso con la menstruación a veces está, ¿cómo decir la palabra? No sé, más impulsiva. Está inestable en realidad. Inestable, porque toma estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo esencia vital. Y para medicina china, tu sangre es quien reside a tu alma. Claro. Entonces estamos perdiendo parte del hogar de nuestro espíritu. Me encantó esa palabra, inestable. Entonces, lo más valioso post-menstruación, se acaba el sangrado, es volver al centro. Y acá, ¿qué es lo clave? Posturas en yoga que activen el centro, que activen el core, que activen los abdominales, ¿ya? Sería lo más importante. Una de las posturas más simples, Navasana, que es un bote donde se activa tu core, se activa tu centro. Y otro dato también súper importante que podría hacer con esta activación del core es inducir a una pequeña inversión, como el perro boca abajo, ¿ya? Para que el remanente de endometrio que no salió, contribuyamos a que baje, ¿ya? Esas dos cosas para mí son súper importantes. Y creo que sí o sí, volver al centro para que iniciemos un nuevo ciclo más estabilizadas, ¿ya? Más claras. Y como estamos, como decían ustedes, con la energía más arriba por los estrógenos, es un buen momento para así someternos a desafíos, a flow o a posturas fluidas una tras otra, saludos al sol que son energizantes, que mueven la energía vital, que activan tu parte cardiovascular, ¿ya? También me encanta la postura de la montaña, que es estar de pie, pero realmente activo, firme, con el pecho abierto, claro. ¿cierto? No solo estar parado, sino que... solo estar parado. ¿Por qué? Porque la postura de la montaña, al igual que activar tu core, te centra, te enraiza, te vuelve a conectar con tu energía vital de tu primer chakra, de sentirte segura. Y es un súper momento también para iniciar como exploración de cosas nuevas. O sea, como hay energías como te invitan, por ejemplo, a una clase de pádel, ya es un buen momento para ir a probar pádel, no sé, o te quieres ir a una clase de zumba. Sí, es un momento para explorar movimientos nuevos, porque tienes energía. No así en la otra etapa, donde, tal como lo mencionábamos, no había ganas de salir al mundo exterior. Y también es interesante acá, en esta fase folicular, que se está todo mezclando, la verdad, internamente, porque dijimos volver al centro, ¿cierto? Tenemos energía, probamos cosas nuevas, hacemos inversiones, hacemos posturas fluidas, exigentes, esfuerzo. Si alguien hace CrossFit, este es el momento. Si alguien hace ejercicios de fuerza, este es el momento en estos 15 días que tu entrenador te dé la semana de carga. Es en ese momento cuando las mujeres podemos responder mejor al estrés en esta etapa. Y también necesitamos posturas asimétricas. ¿Qué significa eso? Se levanta una pierna y una no, ¿entiendes? Se levanta un brazo y otro no, principalmente las caderas. ¿Por qué? Porque en esta etapa necesitamos que las arterias que van hacia los ovarios incrementen su flujo sanguíneo para mejorar la calidad de los ovocitos. Y también necesitamos hacer posturas que bloqueen la sangre en las extremidades inferiores, como estar sentada de rodillas, para que toda la confluencia de sangre vaya hacia la pelvis. ¡Qué maravilloso! Entonces, claro, si estamos trabajando la fertilidad, que es tu especialidad, por ejemplo, desde el yoga terapia, como lo haría yo, es
trabajo una secuencia de activo la circulación, vinyasa, energía, sudor, ¿ya? Activo el centro, ¿cierto? Que se perdió, la enraízo con posturas de montaña. Luego hago posturas asimétricas. Antes de las posturas asimétricas, bloqueo el flujo sanguíneo en tren inferior para que toda la energía vaya a la cadera y luego posturas asimétricas. Nutrición hacia un ovario y hacia otro ovario. Considero que eso es la clave en esta etapa. Maravilloso. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso, o sea, porque claro, uno como que nosotros entendemos todo lo que es como lo que está pasando a nivel fisiológico, pero como tú nos explicas así como cómo guiar eso. O sea, como cómo potenciar esa parte que es como, ok, claro, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué es que necesito mayor irrigación a nivel del útero? ¿Por qué? Entonces, amé tu explicación, me encantó. Y por ejemplo, también es interesante cuando alguien está trabajando la fertilidad, donde ustedes van a hacer una entrevista clínica, una anamnesis más detallada, ya el problema es del eje hipotálamo-hipófisis que no dispara las hormonas, o es que el útero no puede concebir porque no genera el endometrio, o es porque la calidad del ovocito es mala, y ahí podemos dirigir la práctica de yoga terapia hacia eso. Mejoramos la calidad del ovocito, trabajemos en la circulación. Necesitamos regular el eje hipotálamo-hipófisis, vamos a trabajar con posturas con soporte frontal para regular la corteza prefrontal, el eje hipotálamo hipófisis, que se den buenas indicaciones de acá arriba. Para que quede un poquito más claro, cuando tú hablas de soporte, es que yo voy a apoyar mi cabeza en algo. A eso te refieres, ¿cierto? Para que eso me refiero con soporte, que lo vamos a ver ahora en la fase premenstrual más de las posturas restaurativas, pero cuando queremos regular la síntesis hormonal y la síntesis de los neurotransmisores, nos funcionan muy bien posturas donde las glándulas estén sostenidas por un cojín, por un bloque, ya para regular el eje hipotálamo-hipófisis, o las glándulas suprarrenales que están acá atrásito arriba de los riñones, o necesitamos a veces estimular un poco los ovarios y ahí tenemos que hacer torsiones, tenemos que poner almohadas y comprimir para que hagamos una vasoconstricción y después una vasodilatación. Y eso va súper de la mano con lo que ustedes hacen en la medicina china, porque ahí sí hay un enfoque integral y entendemos que el problema a lo mejor de fertilidad tiene que ver con otras cosas más orgánicas que ocurren, sí, ¿cierto? Y no solamente con que no ocurre la fecundación. Exactamente. Exacto. Es más, hay casos en donde las mujeres están occidentalmente muy saludables, pero hay algo desde otra visión que no está saludable, como la calidad de la esencia, o hasta, si lo llevamos a campo estructural, la misma pelvis está demasiado rígida, que no se mueve. O muchas veces, hasta, conocimiento muy kine, no nos sentamos tan bien y a veces la pelvis queda como acostada y nos paramos y sigue acostada, y es ahí también en donde duele, donde hacemos estos movimientos pélvicos y quedan bloqueados. Por eso también es importante poder guiarlo no solo a un ejercicio aeróbico o de pesas, sino que también este tipo de ejercicios que estamos hablando de yoga, que son un complemento maravilloso porque mueven al cuerpo físico, pero también al cuerpo psicoemocional. Totalmente. Maravilloso, me encantó esta fase, me encantó. Sí, vamos a poner ahora todas las posturas entonces para que ustedes las puedan ir viendo y utilizando también en su fase folicular. Vamos a ir entonces a la siguiente. A la fase ovulatoria, en donde estamos más vinculados a la luna llena. Y acá en la ovulatoria ya debería ocurrir la liberación, ¿cierto?, de nuestro folículo que fue nutrido y alimentado en la fase anterior con tus hábitos, con el ejercicio y con la terapia. Con la terapia. Entonces, la fase ovulatoria, que debería ir como más o menos entre los días 14 a 21, dependiendo de cuánto sea obviamente tu ciclo. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos cuentas sobre la ovulación? Esta fase es la luna llena, como lo mencionábamos, y el arquetipo es la madre. ¿Cómo es una madre? Quiere nutrir, quiere estar para afuera, quiere entregar. Hay algo que un grupo porcentual de mujeres refiere, y es que hay dolor a veces al ovular. Sí, ¿y por qué ocurre este dolor? Porque la expulsión del ovocito, el ovocito que sale, ¿cierto?, llega así abiertamente al peritoneo. El peritoneo es toda esta zona inespecífica que hay acá en la pelvis, y luego los pelitos de la fimbria tienen que captar ese ovocito y traerlo por la trompa. El tema es que esa caída a ese espacio libre del peritoneo genera inflamación, ¿ya? Y esta inflamación es la que podemos manejar con el yoga, con
posturas que nos inviten a plegarnos sobre nosotras mismas, es decir, doblar nuestro tronco hacia nuestros pies, ¿ok? Para que liberemos un poquito esta inflamación, pero también de la mano hagamos posturas que nos conecten con este arquetipo de la madre, donde tengo energía de ir hacia afuera, de ir a un evento social, de contener posturas de apertura de pecho, ya como el camello, que se puede hacer en una silla, se puede hacer en el piso. Y también como hay ahí no quiero decir desbalance, pero hay una variación muy marcada porque el estrógeno sube para ovular, pero hay una caída brusca después, ¿ya? Y eso tiende a desregularnos. Y acá es importante las posturas de equilibrio, porque hay una tendencia a que esa caída donde el ovocito salió genere un efecto de inestabilidad. Y acá las posturas de balance o equilibrio, como el danzarín, el árbol, el guerrero 3, donde te estabiliza en una pierna, son importantes para que nos mantengamos en ese centro. Acá ya hicimos toda la nutrición con lo que yo les hablaba anteriormente. Acá nos tenemos que preocupar de que si hay dolor, lo manejemos, ¿ya? Lo manejemos con alguna postura de flexión, de torsión. Todavía es un buen momento para cargar peso, porque todavía se siente la energía que va a empezar a bajar. Todavía quiero ir al gimnasio y no me cae mal nadie, pero ya después cuando se empieza a acercar la etapa premenstrual, como que ya la gente a lo mejor me agota un poco. Ojalá no me encuentre con nadie, pasa una sola de a nadie. Claro. Es que eso pasa, no somos nosotras, es la energía. Sí, es la energía. La hormona influencer, como digo. Claro, porque acá ya empieza a bajar el estrógeno, va a empezar a subir la progesterona y nos acercamos más como a esta otra etapa. Acá lo valioso es considerar el equilibrio por esta pequeña como lanzamiento que hay del ovocito y que tiene que hacer un viaje, y ahí hay un cambio importante en el nivel de hormonas, ¿cierto? Postura de equilibrio, aprovechar la apertura como de la madre que nutre, por eso posturas que abren el corazón. Eso, las dos. Maravilloso. Las dos importantes. Me encanta. Bueno, y esta fase es un poco más cortita, entonces Sí. ahí como que uno se enfocaría más. Ahí ya ustedes pueden, recordando otros capítulos, el método sintotérmico que me ayuda a confirmar, por ejemplo, la ovulación. Entonces, hay mujeres que ovulan el día 14, otras el 15, otras el 18, dependiendo de eso. Entonces, cuando tú haces todo este conocimiento de tu cuerpo, con información, con tu gráfica del método sintotérmico, con la observación del moco cervical, por ejemplo, todo eso me va a ayudar para saber cuándo estoy ovulando, ¿ya? Que igual es importante porque, claro, ¿cuándo estoy ovulando? ¿La aplicación del celular me está diciendo que estoy ovulando? No lo sé. Hay métodos más específicos que ustedes lo han conversado, que nos sirven mucho más para conectarnos con esa etapa y también para aprovechar, como lo decíamos, o sea, la ovulación es madre, quiere contener. Ya a lo mejor si estás como en tu proyecto personal, ese es el momento como de tomarlo, conversarlo con alguien, mostrarlo. Sí, como yo les decía, también las hormonas nos sirven para ajustar parte de nuestra agenda a lo que queremos. Sí, eso es clave igual. Eso es clave. No siempre se puede, pero al menos teniendo una pequeña conciencia de qué es lo que estoy viviendo en mi día a día, porque muchas veces hemos dicho, o sea, hay personas que ni siquiera se recuerdan cuando le llegó su No menstruación. saben en qué fase del ciclo está. Y uno de los chances que quiero dejar para que se motiven, si es que alguien de las que está viendo este capítulo aún no marca qué día tienes tu periodo, qué día te dan justo algún dolor mamario o menstrual, te invito a que lo hagas, porque te va a dar una claridad tremenda. Es decir, por ejemplo, a nivel personal, ¿cómo me sirve? Decir como, uy, me siento como acá. Como me siento rara. un poquito más, porque soy positiva. En general, mi vida soy muy positiva, pero en un momento del mes, que es justo la lutea, no estoy tan positiva. Digo, está cuesta arriba esto, no lo vamos a lograr. Entonces, también te da ese chance de decir como, a ver, ¿en qué fase estoy? La lutea. Y ahora pasamos a la lutea, en donde estamos en un arquetipo del adolescente, imagínense, por eso también vamos tan así media como inestable. Y yo creo que esta fase en particular para mí, no sé para ustedes, pero es clave. Es clave porque muchas de las, o sea, el llamado síndrome premenstrual
O sea, hay muchas mujeres que refieren mucho malestar emocional, malestar físico, dolores de cabeza. No, es que yo sé que me va a llegar mi menstruación porque no me siento muy bien. Entonces creo que poder trabajarla, si bien obviamente trabajar todo el mes me va a servir, pero en esta fase yo creo que muchas personas necesitan saber, sobre todo, estoy irritable, me duele la cabeza, ¿qué puedo hacer? Y ahí viene este proceso de preparación. Ya la progesterona está haciendo lo suyo, esta hormona de la sabiduría, que hace, les digo a las consultantes que el cuerpo esté más fofito, ya está más fofito, entonces este es un buen momento para trabajar la flexibilidad. El estrógeno de la fase folicular tiene el cuerpo como más compacto, entonces ahí tú te miras al espejo, te encuentras bonita, si vas al gimnasio sientes que se te marcan los músculos, ¿entienden? Porque el estrógeno permite eso. Pero acá está la progesterona y la progesterona no hace eso. La progesterona suelta, libera. Entonces, buen momento para trabajar la flexibilidad. Vas a ganar mucha flexibilidad en esta etapa si es tu punto débil. Y también es el momento de preparar el sangrado, ya trabajando la apertura de cadera sostenida, ¿cierto? Calmando el estrés de las glándulas suprarrenales, que son las que están arriba de los riñones. Entonces, todas las posturas con soporte en la espalda que permitan hacerle un cariñito a las suprarrenales y decir como todo está bien, baja tu estrés, baja tu cortisol para que llegues bien al sangrado, es interesante. Posturas de flexión, es decir, donde el tronco se pliega sobre las piernas, para irte un poquito hacia adentro. Esa también es una invitación a las posturas de flexión, y porque también van calmando nuestro sistema nervioso. O sea, lo que acá necesitamos es empezar a calmar, a bajar el ritmo, a bajar las marchas, empezar a activar el sistema nervioso de calma, que a veces en este estilo de vida es difícil. Sin embargo, lo interesante es que con el yoga terapia, tú puedes hacer 15 minutos de yoga en tu casa con las 3 posturas claves durante 3 minutos y vas a obtener los efectos fisiológicos. O sea, sostengo, estar acostada en un cojín con mi espalda apoyada, con mis caderas abiertas, en Supta Baddha Konasana, que también lo mencioné en la menstruación, y eso va a hacer que tus glándulas suprarrenales se calmen, no generen cortisol, no den la indicación de que se produzca adrenalina, ¿ya? Eso va a permitir que tu útero se distienda, que tenga espacio, ya que las caderas se abran. Por otro lado, también es interesante como seguir trabajando la regulación del sistema nervioso con posturas con elevación de piernas, Viparita Karani, que se active este nervio vago que es tan importante, que sale del cerebro, viaja por todo el cuello, los pulmones, el estómago, el peritoneo, como que necesitamos recordarle a nuestro sistema nervioso que necesita bajar el ritmo, porque se viene un proceso potente, como lo decías, de pérdida de sangre, pérdida de mi esencia, ¿cierto? Y eso demanda energía, entonces tengo que preparar a mi cuerpo para una pérdida, ¿ya? Y considero que el ciclo menstrual o ciclo reproductor sexual es tan poderoso que todos los meses se prepara para engendrar una vida, pero también se prepara para una pérdida. Entonces tenemos que recordarle a nuestro cuerpo que hay maneras de facilitar esos procesos. Maravilloso. Ahora, en relación a las posturas, las vamos a ir poniendo aquí para que ustedes las puedan ir incorporando también. Quien necesite, al final, todas estas posturas que estamos hablando a nivel de las fases, o sea, ojalá poder hacer en cada fase hacer una postura. Pero, por ejemplo, me gustaría saber, en base a eso, ¿hay alguna que me pueda servir como alguna postura para hacer en todas? Sí. Una de mis favoritas. Supta Baddha Konasana. El nombre raro en sánscrito, en palabras simples, sería estar acostada o tendida en el piso o sobre una colchoneta con la espalda completamente apoyada, juntar la planta de los pies y dejar que las rodillas se abran o las caderas se abran, ¿ya? ¿Por qué siento que es una postura transversal? Porque primero, al abrir las caderas, al estar acostada, se genera una calma en tu sistema nervioso. Y ya sabemos que el comandante o el jefe de la orquesta tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Segundo, porque el abrir las caderas ya nos facilita eliminar lo que necesitamos, ¿cierto? Eliminar o preparar esa zona que tiende a cerrarse cuando va a menstruar. Otro aspecto es que energéticamente esta postura abre cada uno de los centros energéticos, cada uno de los chakras, ¿ya?
tercero o cuarto, ya me perdí en qué beneficio voy, es que esta asana permite que tu cuerpo se calme al minuto. Es una postura que yo utilizo mucho en las clases de yoga o en los acompañamientos terapéuticos muchas veces para abrir. Porque venimos de la vida agitada, basta que te acuestes y tu sistema nervioso ya va a empezar a activar la calma. Y solo la voy ajustando con elementos dependiendo de la fase. Entonces, una almohadita, una mantita, ¿cierto? La vamos haciendo todavía más amorosa dependiendo de lo que se requiera. Considero que esa es como una clave. Y si también diría que hay otra que es muy importante, es la vela, ¿ya? Es inversión, Sarvangasana, ya la vela, porque también es una postura que trabaja a nivel endocrino, ya, ok, con las glándulas endocrinas que necesitamos regular la mujer, tiroides principalmente, pero es una inversión. Y todo lo que sea inversión con posturas con elementos que te permitan sostener son claves para la salud de la mujer, donde en estos tiempos, por los disruptores endocrinos, por los estilos de vida, nuestra salud hormonal está como una brújula así alterada, ¿cierto? Entonces, con pequeñas acciones de 2 minutos diarios podemos hacer que este sistema desregulado hormonal le llegue el recordatorio: ¡Ey! Todo está en calma, no te va a atacar un león, deja de disparar cortisol, produce un poquito de acetilcolina que calma nuestro sistema nervioso, calma. Creo que eso es como, desde mi criterio, considero que son dos como que podríamos usar de manera transversal. Ahora la vela en la etapa menstrual, más que levantar, solamente sería un Viparita Karani que solo elevar los piecitos. Ya como alcance. Sí, y súper importante eso de regular nuestro estrés. No solamente para no tener un periodo menstrual doloroso, sino que también, por si acaso, si han visto capítulos anteriores, nosotras las mujeres, si deseamos estar en este objetivo de ovular y poder procrear, la mujer no va a ovular si no se siente tranquila. La mujer no va a ovular cuando tiene altos niveles de cortisol en la sangre. Entonces, muchas de las posturas que hemos estado hablando, lo que hacen es regular a ese nervio vago, el que le dice a todo el sistema nervioso: oye, ¿estamos bien? O oye, estamos realmente en peligro. Entonces, ese tipo de respiraciones que enseña el yoga son maravillosas porque te va diciendo, o le va diciendo, mejor dicho, al sistema nervioso central de: oye, no nos está persiguiendo un tigre, no estamos a punto de morir, solo estás sentado en una silla estresándote porque tienes que entregar cosas para ayer. Es lo típico hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Lo importante, como para cerrar un poco este tema, es que también cada cuerpo es diferente, ¿ya? O sea, estamos entregando toda esta información que va a aportar muchísimo de seguro a quien la incorpore en su vida, pero también pensar que tampoco tenemos que ser tan rígidos, porque a veces si un día estoy en mi fase premenstrual y en verdad no me siento tan ir hacia adentro y en verdad quiero ir a subir un cerro, quiero ir a levantar peso, o sea, cada cuerpo es distinto y es importante ir leyendo ese mapa que te entrega tu cuerpo, ¿ya? Y por eso es tan importante ir escuchándose, y el registro observando, registrando, para ir viendo. A lo mejor sí hay personas que se sienten muy activas en la fase menstrual, o se sienten muy activas en la premenstrual o muy cansadas en la folicular. Va a ir dependiendo también. Sí. Además, la misma menstrual es el arquetipo de la anciana, pero la anciana sabia. Y hay distintos tipos de ancianas, ¿sí o no? Sí. También podemos tener una menstrual como en una adulta, en una anciana como bien vigorosa, como también otra que solo quiere descansar un poquitito más de lo que hace en otras partes. Sí. Y lo interesante es como que con este registro que ustedes proponen, no solamente de signos como la temperatura, ¿cierto? También este registro psicoemocional de lo que te va pasando te permite descubrir qué es lo que se va repitiendo en tu ciclo y cómo hay cosas que se repiten que puedo regular o que puedo mejorar o que no me están facilitando mi vida. Y ahí interesante en este viaje que hace esta medicina ancestral, que es la medicina china, y también siento que es lo que hace el yoga, que también es una medicina ancestral, es que nos conectan como un todo.
que no solamente somos un cuerpo físico, que también tenemos nuestro componente psicoemocional, nuestro componente energético, y en la medida que escuchamos esas señales o hacemos algo para ir a regular esas áreas, eso inmediatamente se ve reflejado en nuestro ciclo. Sí, maravilloso. Bueno, y ya para ir cerrando, nos gustaría quizás algún otro tips desde algún pranayama, desde la alimentación, algo o contarnos un poco quizás alguna experiencia con alguna paciente con las que has estado trabajando, algo que nos quieras para ir ya cerrando este maravilloso capítulo. Mira, me encantaría siempre seguir hablando más de esto, un tema que me apasiona, como que me gustaría que muchas más mujeres pudiesen entender que la ciclicidad y el cambio hormonal puede ser algo a tu favor y no en contra como hemos sido educadas. Eso de verdad sería para mí como un sueño, que esta información se siga expandiendo. Lo segundo es que claramente hay muchos estilos de respiraciones que nos pueden ayudar. La respiración alterna, respirar alternadamente por las fosas nasales, una de mis favoritas, para regular nuestro sistema nervioso, a lo mejor en la etapa premenstrual, cuando tendemos a estar un poquito inestable, o en la etapa menstrual, una respiración más lunar, ¿ya? O quizás en la etapa folicular donde hay energía, una respiración solar, eso me parece interesante. Y también contar que toda esta información se puede aplicar a personas que tienen condiciones de salud como endometriosis, problemas de fertilidad, dismenorrea, entre otras cosas. He tenido experiencias bien poderosas en esa área que quizás las podemos hablar en otros capítulos. Sí, podríamos tener una repetición de esto para que quizás nos hables de otras cosas más profundas, pero yo creo que con toda esta información que aportaste ahora, en verdad es tremendo, hay información para la gente, tremendas herramientas para poder irlas incorporando en su día a día. Y no sé qué más se nos queda en el tintero. Está bien. Estamos bien. Harta información, en verdad. Harta información. Harta información y que de seguro que va a generar un gran aporte. Eve, ¿cómo te pueden contactar si alguien quiere? ¿Dónde atiendes? Cuéntanos un poquito de eso. Bien, me pueden encontrar en las redes sociales como @creamedicina, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn como Evelyn Rubio. Y ahí también está el contacto directo a mi WhatsApp. Realizo asesorías online para todo el mundo y presencial en La Serena y en Santiago. Maravilloso. ¿Algo más que quieras compartirnos? Agradecida este espacio educativo para que llegue a más mujeres. Gracias, muchas gracias. En verdad estamos muy felices de haberte tenido aquí. Y muchas gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Bueno, obviamente, si estás en este momento viendo, ponnos un comentario, síguenos en Spotify. Dale like si te gustó este capítulo. Si quieres contactar a Eve también, hacerle alguna pregunta, nos puedes dejar aquí abajo en los comentarios. ¿Y qué más? Eso, siempre estamos atentos a tus comentarios. Si tienes preguntas, consultas o algo en lo que nosotras te podamos ayudar, solo escríbenos y vamos a estar muy atentas. Síguenos en Instagram, en YouTube, en Spotify y esperamos que sigas acompañándonos capítulo a capítulo de nuestro podcast Gina en Ciencia. Nos vemos. Muchas gracias.